¿Y si lo que creías imposible acaba de ser desenterrado? Desde artefactos que contradicen la historia oficial hasta fenómenos que ni la ciencia puede explicar, prepárate para quedarte sin palabras. Hoy te llevamos a través de 15 hallazgos recientes tan desconcertantes que desafían toda lógica. Número 15. Cámara oculta en la pirámide de Giza. Las pirámides de Egipto son algunas de las estructuras más fascinantes y misteriosas jamás construidas por la humanidad. A lo largo de los siglos, han sido objeto de innumerables especulaciones, con la gente preguntándose sobre los tesoros, secretos y cámaras ocultas que podrían contener. A pesar de su fama y antigüedad, resulta que la pirámide de Giza aún tiene mucho que revelar. Recientemente, científicos, utilizando tecnología de vanguardia, descubrieron un pasaje oculto previamente desconocido de 9 metros de largo, dentro de la pirámide de 4.500 años de antigüedad. Esto resulta particularmente sorprendente, considerando lo icónica y estudiada que es la pirámide de Giza. Siendo la última maravilla superviviente del mundo antiguo, la pirámide ya es mundialmente conocida por su escala e importancia histórica. Durante años, los arqueólogos han descubierto diversos elementos ocultos en el interior de la pirámide. Sin embargo, el ritmo de los descubrimientos se había ralentizado hasta la aparición de nuevas tecnologías de escaneo, como la termografía infrarroja, la imagen de rayos cósmicos y las simulaciones 3D. Estas herramientas permitieron a los investigadores realizar una especie de escaneo de rayos X de la pirámide, lo que llevó al descubrimiento de la misteriosa cámara de 9 metros de largo. Si al observarla se piensa que la construyeron hace más de 4.000 años, en realidad la construyeron. El hallazgo solo aumenta la ya inmensa intriga de la pirámide. Sin embargo, el propósito exacto de este pasaje oculto sigue sin estar claro. Los investigadores han sugerido varios posibles usos para el túnel, desde una cámara funeraria hasta un vacío de construcción o incluso un corredor. Sin embargo, dadas las limitaciones de las tecnologías actuales, como la radiografía de muones, la verdadera naturaleza y el contenido de la cámara siguen abiertos a la interpretación. Este descubrimiento ha generado un gran debate entre los expertos, algunos de los cuales se muestran cautelosos a la hora de extraer conclusiones basadas en los datos disponibles hasta la fecha. La necesidad de más investigación es evidente. La exploración robótica y otras técnicas avanzadas podrían ser clave para descubrir el significado completo de este pasaje oculto. El propósito de la cámara y el motivo de su construcción siguen siendo un misterio. Esto profundiza aún más el enigma que rodea a uno de los monumentos más famosos del mundo. Número 14. El descubrimiento de plastiglomerados. En la geología de la isla volcánica brasileña de Trinidad y Tobago. Sin embargo, el descubrimiento de rocas hechas de residuos plásticos en este remoto refugio de tortugas está generando alarma. Un descubrimiento reciente ha suscitado gran preocupación entre los científicos sobre el estado de nuestro planeta. Investigadores encontraron algo inusual en una isla aislada de Trinidad, un lugar conocido por ser refugio de especies raras y animales casi extintos. Sin embargo, debido a la ausencia de presencia humana, esta isla virgen no es tan inmune a la influencia humana como se creía. Mientras estudiaban la zona, los científicos se toparon con una extraña roca azul verdosa que parecía no pertenecer a ese lugar. Tras investigar más a fondo, se dieron cuenta de que no se trataba de una roca común. Resultó ser un tipo de roca recién identificado, hecha de plástico. Los investigadores lo denominaron plastiglomerados debido a su inusual composición, que parecía ser una fusión de lava volcánica y residuos plásticos. Estas extrañas formaciones aparecieron por primera vez en 2014 y ahora están apareciendo en diversas partes del mundo. La presencia de estas rocas cargadas de plástico es un preocupante indicador de cómo nuestra contaminación se ha infiltrado incluso en los rincones más remotos de la Tierra. Este descubrimiento pone de relieve el impacto duradero de la actividad humana, ya que los residuos plásticos continúan acumulándose en el océano y llegando a las costas, creando nuevos ecosistemas no deseados. La formación de plastiglomerados sirve como un duro recordatorio del daño que está causando nuestra crisis global de residuos. También pone de relieve los problemas ambientales más amplios que enfrentamos, desde el aumento de la población humana hasta el cambio climático.
A medida que nuestra contaminación se propaga, daña los ecosistemas de maneras difíciles de revertir. El descubrimiento de plastiglomerados es una señal más de que las consecuencias de nuestras acciones están llegando a lugares que jamás imaginamos. Número 13. Misteriosos dolinas gigantes. Las dolinas son extrañas y enormes depresiones que aparecen repentinamente en la Tierra y que a menudo dejan a los expertos perplejos. Suelen formarse cuando el suelo subyacente se vuelve inestable, creando un gran agujero en la superficie. Esto puede ocurrir en zonas donde ciertas rocas, como la caliza, pueden ser disueltas por el agua, o donde ríos subterráneos han erosionado el suelo. Curiosamente, las dolinas no son un problema exclusivo de la Tierra. También se han descubierto en otros planetas, con diferentes causas. Tomemos como ejemplo un sumidero reciente en Chile. Este enorme agujero apareció de la noche a la mañana en una zona minera, midiendo 32 metros de ancho y casi 213 metros de profundidad. Para que se hagan una idea de su tamaño, el monumento a Washington cabría fácilmente en su interior con espacio de sobra. Afortunadamente, no hubo víctimas. Pero la situación es desconcertante. Los científicos creen que factores como las fuertes lluvias o el movimiento de aguas subterráneas podrían ser los responsables. Otras teorías sugieren que la minería excesiva podría haberlo desencadenado. Y algunos incluso barajan ideas más descabelladas, como la participación extraterrestre o lombrices gigantes excavando túneles bajo la superficie. Si bien estas teorías pueden parecer un poco descabelladas, solo aumentan el misterio de los sumideros. Otros ejemplos impresionantes, como el Gran Agujero Azul de Belice, demuestran que los sumideros también pueden formarse bajo el agua. Esto profundiza aún más el enigma. Número 12. El hallazgo fósil de Gliptodonte. En 2019, se realizó un descubrimiento inusual cerca de un arroyo en Buenos Aires, Argentina, cuando un hombre que pescaba en las orillas fangosas notó algo extraño. Mientras limpiaba la tierra alrededor de lo que parecía ser una gran roca, se dio cuenta de que el objeto tenía una textura única de adoquín. Tras una inspección más detallada, los expertos determinaron que lo que habían encontrado no era solo una roca, sino un caparazón fosilizado bien conservado de un gliptodonte. Estas antiguas criaturas, emparentadas con los armadillos modernos, eran enormes, estaban cubiertas de placas óseas y lucían colas similares a mazas. Vagaron por la Tierra hasta hace unos 10.000 años. Este fósil de gliptodonte en particular fue notable por su excepcional estado de conservación, algo poco común para restos tan antiguos. Fósiles como estos brindan información crucial sobre la vida prehistórica y los animales que alguna vez habitaron la Tierra. Curiosamente, este no fue el único descubrimiento de gliptodontes en la zona. Un hallazgo similar tuvo lugar en 2020, cuando un granjero que pastoreaba ganado se topó con 2 criaturas fosilizadas más. En total, se han descubierto 4 gliptodontes en esta región, que se suman a una serie de hallazgos que comenzaron en 2015 cerca de Carlos Picaccini. Si bien los fósiles de gliptodontes son cada vez más frecuentes en esta zona de Argentina, cada descubrimiento sigue siendo una pieza única e importante del rompecabezas prehistórico. El primer hallazgo incluso desató la especulación de que podría tratarse de un huevo de dinosaurio, lo que demuestra cómo a veces los descubrimientos más extraordinarios comienzan con simples actividades cotidianas como pescar o pastorear ganado. Estos raros hallazgos fósiles ofrecen una ventana al pasado, ofreciendo información sobre las criaturas que alguna vez habitaron la Tierra y sus entornos. Número 11. El misterio de la espiral de Alaska. Hace unas semanas, un grupo de fotógrafos en Alaska capturaba la impresionante belleza de la aurora boreal cuando notaron algo extraño en el cielo. Una extraña espiral azul celeste parecía flotar en el aire. Era tan inusual que muchos espectadores comenzaron a especular sobre explicaciones sobrenaturales, desde portales espaciales hasta invasiones extraterrestres. Mientras los fotógrafos filmaban el misterioso fenómeno, sus imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales, lo que generó aún más teorías sobre la posible causa de la extraña espiral. Una espiral gigante de luz en forma de ardilla que apareció repentinamente sobre el norte de Noruega. Sin embargo, antes de que la gente se dejara llevar por la idea de la intervención extraterrestre, científicos de SpaceX intervinieron con una explicación más realista. Resulta que la espiral estaba relacionada con el lanzamiento de un cohete que había ocurrido horas antes en California.
Durante el lanzamiento, parte del combustible se liberó a la atmósfera y al ascender y enfriarse, formó combustible congelado. Cristales. Estos cristales reflejaban la luz de tal manera que creaban un patrón en espiral al combinarse con la aurora boreal. Si bien la explicación tenía sentido, no todos estaban convencidos. Algunos especularon que SpaceX podría haber estado encubriendo algo más misterioso, como experimentos secretos. En cualquier caso, la espiral finalmente desapareció sin causar daños, lo que permitió que se siguieran especulando sobre la causa exacta del extraño fenómeno. Número 10. Restos del Challenger. El 28 de enero de 1986, el transbordador espacial Challenger explotó trágicamente 73 segundos después de despegar para su 10ª misión desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. Este catastrófico evento marcó un final devastador para la nave y sus 7 valientes tripulantes, incluyendo a Christa McAuliffe, quien habría sido la primera maestra en el espacio. En aquel momento, una exhaustiva investigación atribuyó la causa a un mal funcionamiento crítico del propulsor derecho, severamente afectado por las bajas temperaturas inusuales de aquel día, lo que provocó una fuga de gas hirviendo que eventualmente desencadenó la fatal explosión. El desastre del Challenger se convirtió en un punto de inflexión que impulsó transformaciones fundamentales en la NASA, llevando a una revisión completa y mejora de sus procedimientos de seguridad, protocolos de lanzamiento, diseños de ingeniería y sistemas de comunicación internos. Casi 4 décadas después, un equipo que filmaba un documental sobre vida marina se aventuró en las profundidades del Océano Atlántico e hizo un descubrimiento extraordinario e inesperado. Mientras exploraban a una profundidad considerable frente a la costa de Florida, sus cámaras captaron algo de dimensiones significativas enterrado parcialmente bajo la arena marina. Inicialmente, el equipo de filmación especuló con entusiasmo que podría tratarse de una nave extraterrestre debido a su forma y tamaño inusuales, pero tras un meticuloso análisis y consulta con expertos de la NASA, se confirmó que habían encontrado un fragmento sustancial de la nave espacial Challenger. Esta pieza recuperada, que mide aproximadamente 6 metros por 4 metros, se considera ahora el fragmento más grande jamás encontrado del trágico desastre, un hallazgo notable considerando que los restos del transbordador quedaron dramáticamente esparcidos por el vasto océano cuando la nave explotó a una altitud de aproximadamente 14 kilómetros. Este descubrimiento reciente no solo tiene un valor histórico incalculable, sino que también podría proporcionar nuevos datos cruciales para comprender mejor los eventos que llevaron al desastre. La NASA ha confirmado planes para recuperar cuidadosamente la pieza y después de un exhaustivo análisis científico, existe la posibilidad de que sea exhibida permanentemente en un museo espacial, asegurando que la memoria de los 7 valientes astronautas que perdieron la vida en esta misión se preserve y honre durante generaciones venideras. Número 9. Extrañas bolas espaciales caídas del cielo. No es raro escuchar historias sobre objetos extraños que caen del espacio, pero de vez en cuando resultan ser reales. En los últimos años, se han producido algunos incidentes en los que objetos extraños cayeron del cielo, dejando a la gente con la duda de qué eran. Uno de estos sucesos ocurrió en 2008 en Australia y otro en España en 2015. En ambos casos, objetos esféricos idénticos cayeron en campos de agricultores. Los objetos parecían ser bolas metálicas retorcidas con un distintivo diseño en espiral. A primera vista, podría pensarse que se trataba de meteoritos, pero al examinarlos más de cerca, no era así. No cumplían con las características típicas de las rocas espaciales. Tras una investigación exhaustiva, los expertos descubrieron que estos extraños objetos eran en realidad fragmentos de basura espacial creada por el hombre. Habían estado flotando en el espacio durante años antes de que la gravedad los atrajera de vuelta a la Tierra. Se cree que estos objetos son partes de módulos de combustible utilizados durante el lanzamiento de un satélite de comunicaciones en 1998 desde Florida. Si bien estos fragmentos de basura espacial suenan fascinantes, también representan un peligro potencial. Eran grandes y estaban hechos de materiales pesados, lo que podría haber causado graves daños si impactaban a alguien en tierra. Así que, aunque todos soñamos con avistar un ovni, también es importante estar atentos al cielo por nuestra seguridad.
Estos objetos nos recuerdan que no todo lo que cae del cielo es tan inofensivo como parece. Número 8. El misterio del barco hundido. En 2019, un equipo de intrépidos buzos realizó un descubrimiento fascinante mientras exploraban las profundidades marinas frente a la costa de Sussex, Reino Unido. En las oscuras aguas del Canal de la Mancha, se toparon con un misterioso naufragio que hasta entonces era conocido simplemente como los restos desconocidos de Eastbourne. Lo que encontraron superó todas las expectativas. Un tesoro submarino repleto de artefactos históricos extraordinariamente bien conservados. Los restos del navío albergaban una impresionante colección de objetos que contaban historias silenciosas del pasado, imponentes cañones de hierro que alguna vez defendieron la embarcación, elegantes baldosas de mármol que decoraban sus cubiertas, intrincados trozos de madera perforados que revelaban técnicas de construcción naval ancestrales, y delicados fragmentos de cerámica italiana que sugerían rutas comerciales de la época. Mediante un minucioso análisis dendrocronológico de la madera del barco, los investigadores lograron situar su construcción en el turbulento siglo XVII. La importancia histórica del hallazgo fue inmediatamente reconocida, lo que llevó a implementar rigurosas medidas de protección para salvaguardar este invaluable patrimonio submarino. Después de años de meticulosa investigación, que incluyó el estudio detallado de registros históricos y el análisis exhaustivo de técnicas de construcción naval, los expertos llegaron a una conclusión sorprendente. Habían descubierto los restos de un poderoso buque de guerra holandés que se había perdido en las profundidades en 1656. Esta identificación se basó en un análisis minucioso de las características distintivas del barco, desde los métodos únicos de ensamblaje de la madera, hasta los patrones específicos de construcción naval que eran característicos de los astilleros holandeses de la época. Las evidencias sugieren que esta majestuosa nave probablemente enfrentó diversos desafíos durante su última travesía desde Italia hacia los Países Bajos, ya fuera participando en encarnizadas batallas navales, defendiéndose de temidos ataques piratas, o sucumbiendo ante la furia implacable de una tormenta devastadora. Si bien el misterio exacto de su hundimiento permanece envuelto en las brumas del tiempo, este extraordinario descubrimiento ha proporcionado a los historiadores una ventana incomparable para comprender la compleja vida naval del siglo XVII. Los investigadores continúan su labor incansable, examinando meticulosamente cada centímetro de los restos sumergidos, con la esperanza de descifrar más secretos sobre el diseño innovador del barco, los detalles de su último y fatídico viaje y las circunstancias dramáticas que llevaron a su desaparición en las profundidades marinas. Este descubrimiento excepcional no solo ha iluminado aspectos fundamentales de la navegación histórica, sino que también nos ha permitido vislumbrar vívidamente los innumerables desafíos que enfrentaban los marineros de antaño, desde las complejidades de la construcción naval hasta los peligros constantes que acechaban en los mares turbulentos de hace más de 3 siglos. Los restos silenciosos de este navío continúan susurrando historias fascinantes de aventuras marítimas, conflictos navales y el inquebrantable espíritu de exploración que caracterizó a aquella época dorada de la navegación. Número 7. El misterio de la playa de Nueva Zelanda. En diciembre de 2016, algo extraño apareció en las orillas de la playa de Moody Way, en Nueva Zelanda. Los visitantes encontraron un objeto grande e inusual, cubierto de conchas extrañas con largas proyecciones similares a lenguas. Para colmo, el objeto desprendía un olor fuerte y desagradable. Como puedes imaginar, esto despertó mucha curiosidad y teorías descabelladas sobre su origen. Algunos incluso bromearon diciendo que podría ser un árbol de Navidad submarino, lo cual, aunque gracioso, estaba lejos de ser cierto. Resultó que el objeto era un gran trozo de madera flotante que había viajado por el océano. A lo largo de su viaje, había recogido varios percebes, responsables de su extraña apariencia. Esos largos tallos correosos con forma de lengua eran en realidad los apéndices que los percebes usaban para adherirse a la madera. Estos percebes se consideran un manjar en lugares como España, donde se disfrutan como mariscos. Si bien los percebes tenían un atractivo culinario, el olor que emanaba de los organismos en descomposición no era tan apetitoso. Dejados al sol para que se secaran y se pudrieran, los percebes desprendían un hedor abrumador que hacía imposible que alguien los considerara un festín.
A pesar de su conexión con la alta cocina, este hallazgo playero se convirtió en una experiencia olfativa más bien desagradable. El mundo natural puede estar lleno de maravillas, pero a veces esas maravillas traen consigo una sorpresa desagradable. Número 6. El antiguo marcador. Los deportes siempre han ocupado un lugar especial en la cultura humana, proporcionando tanto entretenimiento como un sentido de comunidad. El acto de animar a un equipo, llevar la cuenta de los puntajes y coleccionar recuerdos no es nada nuevo. Incluso las civilizaciones antiguas participaban en actividades competitivas que implicaban puntuación y reglas. Uno de estos descubrimientos arroja luz sobre cómo los mayas, hace más de 1200 años, no eran ajenos a esta tradición. Arqueólogos descubrieron recientemente una intrigante placa de piedra en México que se cree que se utilizó como marcador para un juego similar al fútbol americano moderno. Esta piedra redonda presenta una escena que representa a dos hombres jugando a la pelota, un deporte popular en Mesoamérica. Uno lleva un tocado de plumas, mientras que el otro lleva un turbante con forma de serpiente. A lo largo del borde circular de la placa, jeroglíficos marcan el progreso del juego, de forma muy similar a los métodos de puntuación que utilizamos hoy en día. La placa, que pesa más de 40 kilogramos, se encontró a casi medio kilómetro bajo tierra, lo que da testimonio de su antigüedad e importancia histórica. Este descubrimiento sirve como recordatorio de nuestra pasión compartida por los deportes a lo largo de las culturas y épocas. A pesar de los avances tecnológicos, también ofrece una visión fascinante de cómo las sociedades antiguas disfrutaban de los juegos atléticos, quizás incluso preservando las reglas de la pelota para las generaciones futuras. El hallazgo destaca que los deportes y la pasión por ellos han formado parte de la historia de la humanidad mucho antes de los estadios modernos y los marcadores de alta tecnología. Número 5. El descubrimiento del pez caracol de las Marianas. Las profundidades oceánicas son un mundo misterioso, lleno de incógnitas, al igual que los confines del espacio. Explorar las profundidades de nuestros océanos es una tarea desafiante pero esencial para comprender a las criaturas que sobreviven en estos entornos extremos. En un esfuerzo por aprender más, un equipo de científicos envió submarinos no tripulados en una misión para estudiar la vida marina en las zonas más profundas del océano, específicamente en la fosa entre Japón y Australia. Estos submarinos, equipados con cámaras y cebo, se aventuraron a más de 8.000 metros de profundidad, donde la presión del agua era 800 veces mayor que en la superficie. Era un mundo sin igual, oscuro, frío y lleno de criaturas marinas inusuales. Durante esta expedición, los investigadores hicieron un descubrimiento extraordinario, una nueva especie de pez caracol, nunca antes vista por el ser humano. Conocido como el pez caracol de las Marianas, fue descubierto en la fosa de las Marianas, la parte más profunda de los océanos del mundo. El pez fue capturado por primera vez en cámara en 2017 durante una misión dirigida por el Dr. Alan Jamieson de la Universidad de Newcastle. Este pez caracol, que prospera en las profundas profundidades de la fosa, posee adaptaciones únicas que le permiten sobrevivir en un entorno tan hostil. Por ejemplo, carece de la vejiga natatoria llena de gas que la mayoría de los peces utilizan para flotar, lo que lo hace más apto para la inmensa presión de las profundidades oceánicas. Su cuerpo translúcido le ayuda a mimetizarse con su entorno, protegiéndolo de posibles depredadores. Sus grandes aletas, similares a alas, también le permiten deslizarse por el agua con facilidad. Este fascinante descubrimiento profundiza nuestra comprensión de la vida en las condiciones más extremas de la Tierra y proporciona información valiosa sobre la adaptabilidad y resiliencia de los organismos en las profundidades del océano. Número 4. El misterio de los dodecaedros romanos. Cuando pensamos en artefactos extraños del pasado, es fácil imaginar objetos que parecen fuera de lugar o inexplicables. Los dodecaedros romanos son un ejemplo perfecto de ello. Estos peculiares objetos, elaborados durante el Imperio Romano, han desconcertado a historiadores y arqueólogos durante siglos. Con 12 caras planas, suelen estar hechos de una aleación de cobre y datan de entre los siglos II y IV después de Cristo. A pesar de haberse descubierto en grandes cantidades en el norte de Europa, su verdadero propósito sigue siendo un misterio. El primero se encontró en 1739,
y desde entonces, nadie ha podido determinar con certeza su uso. Se han propuesto varias teorías a lo largo de los años. Algunas sugieren que eran piezas ornamentales, o incluso candelabros, sobre todo porque algunos ejemplares presentan restos de cera. Otros especulan que estos dodecaedros se utilizaban en el comercio, posiblemente para medir el tamaño de las monedas o predecir la suerte. Una teoría más reciente sugiere que los diferentes tamaños de los agujeros en cada cara del dodecaedro podrían haber sido diseñados para una función específica, como tejer guantes, ya que muchos de estos objetos se encontraron en regiones más frías. A pesar de las intrigantes teorías, no hay evidencia concluyente que confirme ninguna de estas ideas. No se han encontrado escritos ni representaciones antiguas que expliquen su función, lo que nos lleva a especular sobre su verdadero uso. Por ahora, los dodecaedros romanos siguen despertando curiosidad, ofreciendo una mirada a un aspecto olvidado de la vida romana y dejándonos con más preguntas que respuestas. Número 3. Los esqueletos de piedra de Pompeya. Pompeya, la antigua ciudad romana sepultada bajo ceniza volcánica tras la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo, siempre ha cautivado a los arqueólogos. Su repentina destrucción dejó una imagen inquietante de la vida en la época romana, con numerosos edificios, objetos e incluso personas preservadas de forma inesperada. Recientemente, los arqueólogos descubrieron 2 esqueletos, y los detalles que rodean su descubrimiento han suscitado intriga y asombro. Estos restos pertenecen a un noble y su sirviente, quienes probablemente quedaron atrapados en la erupción. El hombre mayor, de entre 30 y 40 años, conservaba restos de su abrigo alrededor del cuello. Su compañero, un hombre más joven de entre 15 y 20 años, mostraba signos de trabajo pesado, posiblemente de su vida como sirviente. El descubrimiento de estos 2 individuos ofrece un conmovedor recordatorio de la tragedia humana que se desató aquel fatídico día. Se cree que el hombre mayor sobrevivió a la lluvia de ceniza inicial, pero falleció a causa del intenso calor causado por la erupción. Su cuerpo presentaba signos de choque térmico, una condición devastadora causada por el repentino aumento de temperatura. Lo que hace que estos restos sean aún más extraordinarios es su nivel de conservación, con dientes y huesos aún intactos, lo que proporciona información invaluable para los investigadores. El proceso de fundición también ha ayudado a los arqueólogos a comprender mejor la vestimenta, los peinados y las expresiones de los habitantes de Pompeya, lo que proporciona una conexión directa con el pasado. Estos descubrimientos ofrecen no solo una visión de las vidas de quienes perecieron, sino también del catastrófico evento que aniquiló a toda una civilización. Número 2. Los cubos del río de Coventry. En mayo de 2020, mientras buscaba metales preciosos en un río cerca de Coventry, Inglaterra, un hombre llamado Will Reed se topó inesperadamente con unos diminutos cubos de plomo, cada uno cubierto de intrincados símbolos y números, sin estar seguro inicialmente de su significado. Pero Reed continuó la búsqueda con sus hijos y terminó descubriendo más de 60 de estos cubos. Además de los cubos, también encontraron algunas monedas perforadas. Al principio, Reed no tenía ni idea de qué eran, así que buscó respuestas en Internet, donde descubrió que los cubos estaban vinculados a los rituales de oración hindúes. Se cree que los cubos se utilizaban en ceremonias tradicionales hindúes para invocar guía espiritual o pedir bendiciones. Cada cubo presenta símbolos astrológicos, y los devotos solían escribir sus deseos en ellos antes de ofrecérselos a una deidad. Una vez inscritos, estos cubos se arrojaban tradicionalmente a cuerpos de agua sagrados, como el río Ganges, como una forma de liberar los deseos y dejarse llevar por la divinidad. En este caso, sin embargo, los cubos se encontraron en Coventry, no en la India. Es probable que estos cubos en particular se arrojaran al río en los últimos 40 años, lo que indica que los hindúes británicos continuaron sus prácticas espirituales en el extranjero, utilizando los ríos locales como sustituto de las aguas sagradas de su tierra natal. Este descubrimiento no solo proporciona información sobre la propagación de las prácticas culturales, sino que también destaca cómo las tradiciones pueden evolucionar y adaptarse a nuevos entornos. Número 1. El descubrimiento de la bomba de la Segunda Guerra Mundial. En Great Yarmouth, a veces, el descubrimiento de objetos antiguos y peligrosos
puede conllevar graves riesgos y situaciones inesperadas. Este fue el caso cuando, durante las obras de dragado en un cruce de río en Great Yarmouth, un contratista se topó con una bomba de la Segunda Guerra Mundial de 250 kilogramos. El descubrimiento provocó una rápida respuesta de las autoridades. Se estableció una zona de exclusión de 400 metros alrededor del área y se llamó al equipo de desactivación de bombas del ejército para gestionar la situación potencialmente mortal. El plan inicial era desactivar de forma segura la espoleta de la bomba mediante un robot, operado a distancia para garantizar la seguridad. Sin embargo, las cosas no salieron tan bien como se esperaba. Al tercer día de la operación, la bomba detonó inesperadamente mientras el equipo trabajaba para desmantelarla. Afortunadamente, todas las medidas de seguridad implementadas antes de la operación ayudaron a minimizar el impacto de la explosión. La explosión no causó heridos y las barreras protectoras que rodeaban la bomba funcionaron correctamente, garantizando la seguridad de quienes se encontraban cerca. Existe cierta incertidumbre sobre si el robot utilizado en la operación sobrevivió a la explosión, pero los trabajadores humanos tuvieron la suerte de no sufrir daños. Este descubrimiento pone de relieve un problema mayor. Las bombas sin explotar de la Segunda Guerra Mundial siguen representando una amenaza hoy en día. Se han encontrado bombas similares en varios lugares del mundo, incluyendo una enorme bomba de 500 kilogramos descubierta en Alemania hace poco. De hecho, los expertos estiman que cientos de bombas sin explotar aún podrían estar enterradas bajo tierra, un recordatorio persistente de los conflictos destructivos del pasado. El riesgo constante de estas bombas sirve como un duro recordatorio de que las repercusiones de la guerra están lejos de terminar, incluso décadas después. Nos vemos en el próximo video.